Ok, para poder eh, entender un poquito más la clase del día de hoy, no voy a abarcar mucho tiempo en explicar la clase pasada, para que nos dé tiempo, porque son temas bastante amplios. Solamente, eh, pues esta es la imagen que vimos la clase pasada, para que ustedes más o menos traigan a su memoria lo que vimos. Hablábamos de lo que significa entrar por la puerta estrecha, que se refiere a un servicio genuino, pero aunque parece algo simple, en realidad no lo es, ya que se trata de unir lo que, lo que es lógico o lo que es racional y combinarlo con lo que es irracional, con lo que aparentemente no tendría alguna lógica explicable. Y entonces veíamos algunos ejemplos y el principal ejemplo de eso que es racional con lo irracional es la búsqueda de ser seres completos en un mundo incompleto. Y podemos sumar muchas otras cosas, por ejemplo, el sacerdocio, y uno podría decir, bueno, cualquier persona puede servir eh, eh, a su prójimo, pero cuando hablamos del sacerdocio como un poder que emana de Dios, que nos da autoridad para actuar en su nombre, podría parecer incluso hasta irracional el tener que acudir a ese poder para prestar servicio, si estamos diciendo que cualquier persona puede prestar servicio, aún sin ser miembro de una iglesia. Entonces, empezamos a analizar esos aspectos entre lo racional y lo irracional, y es ahí donde vamos profundizando poco a poco. El objetivo de la clase pasada era que ustedes estuvieran conscientes de que en ese servicio genuino, en ese entrar por la puerta estrecha, nos vamos a topar con cosas que requieren fe, cosas que no son comprensibles al cerebro humano, pero cuando lo empezamos a entender con el espíritu que está dentro de nuestro cuerpo, entonces empiezan a tener sentido muchas cosas, como lo que veíamos en clases anteriores, que era el reino de los cielos, esas fuerzas que lo integran, y cualquier cosa que sea más o menos que esto, se convierte en un abodázara. ¿Alguien recuerda qué es abodázara? Sí, ¿puedo? Adelante. Es servicio extraño o idolatría. Exacto. Así es, muchas gracias. Entonces, esto ténganlo siempre presente y más en esta clase porque de eso vamos a hablar en esta ocasión. El abodázara es una adoración extraña o en otras palabras, es idolatría. Adoración extraña o servicio extraño porque podemos decir que estamos sirviendo a Dios o decir que lo amamos, que creemos en Él, pero en realidad podemos estar sirviéndonos a nosotros mismos o a nuestros intereses. Es ahí donde se convierte en idolatría y es la forma más sutil de idolatría, aún más que el adorar imágenes. Es muy peligrosa el abodázara y debemos de tener mucho cuidado con ella, ya que el primer caso de abodázara que tenemos en las escrituras es con Caín. Caín, tenemos ahí una historia que en la Biblia está un poco incompleta. No se nos dan detalles sobre la vida de Caín, de por qué es que Dios rechaza su ofrenda. eh, y cuando leemos la Biblia solamente podemos inferir por qué rechazó su ofrenda. Pero en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tenemos un escrito adicional que lo consideramos canónico, que es el libro de Moisés, eh,
que integra parte de lo que llamamos la perla de gran precio. Y en este libro se nos dan esos detalles que no se explican en la Biblia. Aquí quiero mencionar que el Talmud nos da algunas versiones, la Gemara nos da otras opciones de qué fue lo que pasó con Caín. Eh, Incluso el Zohar también da su versión, pero como que no encajan del todo. Son explicaciones muy rebuscadas en las que incluso se acusa a Abel de ser el causante de este asesinato, pero no es correcto. El libro de Enoch nos da algunos detalles más claros de qué estaba ocurriendo en esa época, y entonces eh, José Smith, que es el que hace esta versión inspirada de la Biblia, y aprovecho para decir que no es una traducción, es una versión inspirada, una revisión que se hace de la Biblia. Y entonces José Smith se da cuenta de que existen algunos otros elementos, y uno de ellos es precisamente el Abodazara. En la Perla de Gran Precio encontramos el relato en el cual se dice que Satanás viene y se presenta a Caín y le dice: yo también soy un hijo de Dios. Y entonces se dice que Caín empezó a amar más a Satanás que a Dios. Y ojo, porque esa expresión de que amó más a Satanás significa que también amaba a Dios, pero amaba más a Satanás. Y por eso es que lo obedecía. La ofrenda que Caín le da al Señor es una ofrenda que Satanás le mandó a hacer, no es una ofrenda que Dios le haya pedido hacer. Ahí es donde él comete el acto de abodazara, porque él hace un servicio a Dios cuando en realidad estaba obedeciendo a Satanás y estaba persiguiendo sus propios intereses. Más adelante, cuando el Señor rechaza su ofrenda, cuando el semblante de Caín decae, entonces viene Satanás y le da una información privilegiada y le dice cómo obtener los bienes de su hermano. A partir de ese momento es cuando comienza algo que llamamos las combinaciones secretas. Estas combinaciones secretas son pactos secretos con el fin de obtener lucro o poder y tener dominación sobre los seres humanos. Ahí es donde comienzan estos, vamos a decirlo, estos pactos satánicos, estos pactos oscuros que existen incluso en la actualidad, aún entre gobiernos. Son pactos de dominación sobre el hombre con el fin de obtener riqueza. Ese es el momento en el que Caín comete el mal de ojo, es decir, codicia los bienes de su hermano y empieza a desear el mal de su hermano. Como este mal de ojo, pues no estaba afectando a Abel, entonces, como decíamos en clases anteriores, el siguiente paso es ejecutar el pecado. Y es cuando entonces Satanás le dice: te digo cómo puedes obtener los bienes de tu hermano, pero tú tienes que hacerlo. Y entonces es cuando Caín mata a Abel. Entonces ahí vemos las dos condiciones que entran al mundo, que es el mal de ojo, la codicia y el mal deseo hacia el prójimo, y el abodázara, la adoración extraña. A partir de ese momento es cuando los hombres empiezan a amar más a Satanás que a Dios. Se empiezan a seguir este tipo de prácticas entre los seres humanos, entre los hijos de Adán, y hay algunos que lo aman, que aman a Dios, y hay otros que aman más a Satanás. Los que aman a Dios eran llamados hijos de Dios, así se les conocía.
Y llegó una generación, la generación de Lamec, cuando estas combinaciones secretas, estos pactos oscuros, empiezan a tener un carácter mucho más enérgico y se empiezan a divulgar. Lamec comete el error de decírselo a sus esposas y entonces sus esposas lo que hacen es difundir. Ya desde aquel entonces las hermanas eran más platicadoras que los hermanos y entonces ocurre este gravísimo error de que empiezan a divulgarse la forma de hacer pactos secretos. El libro de Enoch nos da más detalles porque nos dice que los demonios convivían con los seres humanos y constantemente hacían pactos con los seres humanos. Les enseñaban ciertas artes, les enseñaban también a poder manejar las hierbas, conocer los secretos de cómo maquillarse para que las mujeres pudieran seducir a los hombres, cómo obtener mayores riquezas. Y bueno, a final de cuentas, el conocimiento que estos ofrecían lo hacían a cambio de conocer también qué podían hacer los demonios con el cuerpo humano. Y hay un principio muy importante, de hecho los vamos a ver a continuación, que gobiernan el mundo el mundo material en combinación con el mundo espiritual. Y algunos ya los conocen, ya los hemos visto, solamente son como una especie de repaso, pero anexo unos principios nuevos, que ya los conocemos también, pero hay que tenerlos presentes. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer lo que está en pantalla? ¿Puedo leerle? Adelante. Principio de unidad. La bendición de uno es bendición del todo, ¿no? La bendición de uno es bendición del todo. La maldición de uno es la maldición del todo. Principio de dualidad. Es la unidad. En la unidad, lo femenino está unido a lo masculino. La espiritualidad o la materia, así como el bien o al mal o al fuego a la materia. En el reino de los cielos, lo que ocurre en los cielos superiores está en relación a lo que ocurre en los cielos inferiores. La primera ley de los cielos es la obediencia. Hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo sobre la cual todas las bendiciones se basan. Las bendiciones son fuerzas, emanaciones, que se activan, que descienden y alcanzan al hombre. Hasta ahí, El hermana. equilibrio. Gracias. Ok. Muy bien. Aquí nada más hacemos esta pausa para ir paso a pasito. Eh, ¿Tienen alguna pregunta o alguna reflexión acerca de los primeros principios que hemos estado viendo? Principio de unidad, principio de dualidad, la primera ley de los cielos. Bueno, Juan Carlos, bueno, yo me acuerdo que en una ocasión yo fui a una clase de epistemología y cuando Ujú. dice la bendición de uno es bendición de todo, bueno, yo lo relacioné porque, eh, bueno, nos dicen que nosotros debemos de tener el libre albedrío, pero hay veces no lo hacemos y cuando no ejercemos correctamente nuestro libre albedrío se convierte en, en libertinaje. Ajá. Ahora, ¿cómo diferenciar esas cosas? Si nosotros guardamos la palabra de sabiduría es una bendición para uno, ¿sí? Y es una bendición para todos, pero si yo no la obedezco, es la maldición para todos porque los demás están viendo lo que yo estoy haciendo y estoy dando un mal ejemplo. No sé si está bien relacionado
o me equivoco, ¿no? Está Está muy relacionado bien. con el libre albedrío. ¿Sí? Ah, porque hay que tener mucho cuidado porque uno luego dice, yo tengo mi libre albedrío, yo voy a hacer lo que quiera, pero resulta que hay alrededor muchos hijos de Dios que me están viendo y yo estoy dando un mal ejemplo y por lo tanto, como ya soy una persona mayor, dicen, no, pues si ella lo hace, pues yo también, ¿no? Entonces, si yo hago algo bueno, estoy bendiciendo también a los demás porque están haciendo algo que están viendo, ¿no? Y no es que sigan al pie de la letra mi ejemplo, sino es por el hecho de que pues alguien lo está haciendo así, pues yo también, ¿no? Ujú. Bueno, no sé si estoy en lo correcto. Es correcto, hermana. Eh, hay una, es el principio de unidad, precisamente, que cuando uno empieza a faltar a los mandamientos, los demás lo empiezan a seguir, empiezan a observar y se dan cuenta de que esa persona puede estar en desobediencia hacia Dios y no le pasa nada. Entonces los demás harán lo mismo. Eh, por eso es que la bendición de uno es la bendición de todos, pero también incluye a la naturaleza. Más allá de los seres humanos, decíamos en clases pasadas, todos estamos ligados a la tierra. Entonces, el ser humano está tomado del polvo de la tierra, al igual que los árboles, que las plantas, los animales, todos estamos inmersos en este gran imán y cuando hacemos algo que es inadecuado, estamos rompiendo el equilibrio del mundo. Entonces, cuando las cosas se empiezan a desordenarse en el mundo, podemos saber eh, cómo está el ser humano. Y eso es una lección interesante. Adelante, bueno, no tengo el nombre, pero adelante, hermano o hermana. La verdad es que yo he aprendido que si yo me porto bien, mi posteridad, si las bendiciones no caen sobre mi cabeza, caerán sobre mi posteridad también. Y, ahí está, en la escritura dice, pues, la maldición llega hasta la cuarta generación. Entonces también lo relaciono con eso, que uno debe portarse bien para que las bendiciones lleguen. Correcto, hermana. Perfecto. Mencionó algo muy importante, muy interesante, que las bendiciones y las maldiciones también son retroactivas. Entonces podemos maldecir generaciones hacia atrás o generaciones hacia adelante. Entonces, eso es algo que también es parte del principio de unidad. Gracias, hermana, por esta aportación. Y solamente mencionar que las bendiciones son fuerzas que descienden y alcanzan al hombre. Ayúdenme, por favor, con la última parte de esta diapositiva, donde dice el equilibrio. Misma, Por favor. el equilibrio, ¿dónde está que no lo veo? Ok, el equilibrio en el cosmos está en la relación al equilibrio del hombre. El caos en Erex es el reflejo del caos en el individuo. El Abodarasat irrumpe directamente en el reino de los cielos, ocasionando un desequilibrio en todos los niveles y activando las maldiciones que están en el ambiente y alcanzan al hombre. Solo existen dos clases de seres ministrantes que operan en el reino de los cielos: los ángeles y los espíritus ministrantes. Todos los tronos, dominios, principados y potestades serán revelados y asignados a todos los que hayan perseverado valientemente en el Evangelio de Jesucristo. Se debe probar a los espíritus. Existen niveles angélicos y demoníacos. Fuego, Alex y Zinc. Ok, muchas gracias. Bien, a diferencia de las bendiciones, que son fuerzas que descienden,
Las maldiciones son fuerzas que ya están en el ambiente. Como estamos en un mundo caído, y esas fuerzas de maldición ya están en el ambiente, entonces solamente estiramos la mano y las tenemos ahí dispuestas. Hermana Lucía, y después, hermana, que tiene su nombre como HP, ¿me puede decir su nombre? Soy Elizabeth, sino que yo no sé cómo poner mi nombre ahí. Ah, Entonces, no se por eso preocupe, hermana, no nada lo más tengo. para recordarlo. Hermana, Sí, después, Elizabeth. hermana Elizabeth. Ajá. Bueno, eh, este, yo también tengo ahí el nombre de Lucía, pero en realidad soy Berenice y no sé cómo cambiarle el nombre. Pues bueno, mira, con eso del equilibrio en el cosmos, ajá, está relacionado con el equilibrio del hombre. Yo leí un libro en la que decía que todas las obras buenas afectan al cosmos, o sea, al universo, porque van en contra, ya sea a favor o en contra de las leyes de Dios. Y el cosmos obedece a las leyes que Dios les ha puesto en cada uno de los astros, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos algo malo, afecta el equilibrio de ese cosmos. Por eso recalco lo que dijo la hermana hace rato, debemos de ser obedientes, porque eso genera una unidad en todos los elementos que existen no solamente en la Tierra, sino también en el universo. Ajá, bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias, hermana. Usted me dijo que opinara. ¿Sí? Oh, bueno, yo estoy aprendiendo. Es interesante tener el equilibrio. La iglesia me ha enseñado mucho a tener, aunque sea hasta paciencia, pienso yo. Entonces, escuchando a las hermanas y a usted, pues, si todas las cosas son de Dios, eh, portarnos mal es no tener el equilibrio que Dios quiere que tengamos, ¿no es cierto? Correcto. Eh, también he dicho que si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, las bendiciones serían como un equilibrio, porque solo tenemos puesta la mira puesta en Dios. No, esa es mi apreciación. Tendría que aprender más. Estoy por eso aquí. Así es, Muchísimas hermana. gracias. Muchas gracias. Entonces, cuando nosotros hacemos el ticum, lo que decíamos que es rectificación, cuando hacemos rectificación, lo único que hacemos es devolverle al mundo su equilibrio. Pero decíamos que no debemos confundir el ticum, que es la rectificación, con el arrepentimiento, que en hebreo sería ay, se me fue. Se me fue la palabra en hebreo. Bueno, ahorita la recuerdo. Este, ¿Qué concepto? de arrepentimiento en hebreo. Ah, Tikkun. No, esa es rectificación. Entonces, sí quisiera solamente aclarar ese punto porque en la mayoría de las personas, bueno, de los judíos, hablan del arrepentimiento como el tikkun, que es la rectificación. La rectificación es simplemente que si yo tumbo un árbol, entonces yo planto a otro árbol. Eso es rectificar, eh, corregir el agravio que cometí. El problema con el tikkun es que se cae en la creencia de que mis méritos son los que me salvan. No necesito a un Mesías porque mis méritos rectifican el mundo. ¿Y qué pasa ahí? Que entonces caigo en la idea de que yo tengo derecho a destruir el mundo mientras
tenga la facultad para poderlo corregir. Es como si dijéramos, es mi jardín y en mi jardín yo hago lo que yo quiera. Ese es el problema con el tikkun, cuando pensamos que nuestras rectificaciones van a corregir todo. Y veíamos en la clase pasada que el profeta Isaías decía que nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia, son solamente paños de inmundicia. Es decir, solamente sirven para limpiar la inmundicia que ya habíamos hecho y rectificamos. Pero el arrepentimiento genuino, el volver hacia Dios, no es solamente rectificar, sino es regresarnos al lugar original. Y eso es el recorrer la segunda milla. Entonces, eso es importante tenerlo así como bien claro para saber que entonces cuando recibimos una bendición es porque hacemos tikkun, hacemos rectificación y no hemos mejorado nuestro estado, solamente hemos rectificado, volvemos a donde estábamos al principio. Si queremos avanzar más, entonces tenemos que hacer arrepentimiento, para que entonces vayamos de regreso a la presencia de Dios y nosotros nos elevemos no solamente al estado original, sino más allá del estado original. Bueno, se va a acabar la sesión y de una vez la cierro para seguir con la siguiente idea y no interrumpirla, ¿sale? Juan, rápido. Hola, buenas tardes. Les comento que le comenté a mi amiga que si podía entrar al grupo de Torak. No sé si Sí, lo voy a mandar en el WhatsApp a su número para que la puedan agregar. Muchas gracias. ¿no? Juan, ¿De qué? Sí. ya encontré la palabra, es Teshuvah. Ah, muchas gracias. Así es. Teshuvah. Ok, bueno. Ahorita regresamos y aclaramos ese punto. Vale. ¿Puede poner todas las palabras, por favor, en el chat para que las pueda yo copiar? Sí, regresando le escribo. Qué amable.